Manuel Gómez Pedraza fue un presidente mexicano que llevó el nombre completo de Manuel Gómez Pedraza Rodríguez. Nació en Querétaro y murió en el Distrito Federal. Fue presidente de la República Mexicana de diciembre de 1832 a marzo de 1833. Acerca de su militancia masónica, Michael Costello en la Primera República Federal maneja un ambiente de incertidumbre, duda acerca de una actitud declarada en favor de los yorquinos o de los escoceses. Es una actitud reiterada de Costello en las páginas 119, 120 y 166 de su libro La Primera República Federal en México. Transcribe una opinión resumida que recupera Costello del periódico El Amigo del Pueblo del 15 de agosto de 1827, diciendo que si el señor Pedraza es yorquino, es buen yorquino, y si es escocés, es buen escocés. Musacchio Humberto, en la página 733 de su diccionario enciclopédico, dice que Pedraza fue ministro del yorquino Victoria en 1825, del escocés Bustamante en 1838, del escocés Santa Ana en 1841. En sus 3 meses de gobierno, sus ministros de justicia fueron el yorquino Miguel Ramos Arizpe y el masón del Rito Nacional Mexicano Valentín Gómez Farías. Un especialista acerca de la historia de las logias, que es don José María Mateos, dice en su libro que hubo un grupo de propietarios, aristócratas, clero y ejército que en 1828 apoyaron a Manuel Gómez Pedraza para la presidencia de la República. Y estando ausente Nicolás Bravo, que sería a quien sin duda habrían preferido como dirigente de los escoceses, no encontraron otro que Manuel Gómez Pedraza para encabezar la candidatura presidencial escocesa en contra de la candidatura yorquina de Vicente Guerrero. Dice Mateos que en 1834 Gómez Pedraza fundó, como escocés, unido a algunos yorquinos, el rito de los yorquinos federalistas, o rito anfictiónico, con 4 grados, el de aprendiz, constante, firme y anfictión. Dice también que Gómez Pedraza fue supremo arconte, primera dignidad del rito, y Manuel Crescencio Rejón fue vicearconte de ese rito. Don Lorenzo Frau dice en el tomo 4 de su enciclopedia que Gómez Pedraza fue un masón prominente, solo que lo enlista con el nombre de Guadalupe Gómez Pedraza, presidente en 1832. No puede ser otro más que don Manuel Gómez Pedraza. Dice otro autor, don Salvador Borrego, que en 1828 era año de elecciones y alrededor de la candidatura de Gómez Pedraza, secretario de guerra y yorquino poco entusiasta, se agruparon antiguos masones escoceses, algunos yorquinos moderados, disidentes y ciudadanos que no eran masones. Por la otra parte, y sosteniendo la candidatura del yorquino Vicente Guerrero, se alineó la mayoría de los masones encabezados por un partido llamado el Partido Americano. La lucha fue enconada. Gómez Pedraza, escocés, ganó la elección por 11 votos a 9, determinado por las legislaturas de los estados. Los yorquinos se inconformaron. Gómez Pedraza no pudo retener la presidencia ganada en las urnas y tuvo que salir del país. Quien tomó la presidencia fue don Vicente Guerrero. Añade el autor Borrego en la página 50. La explicación de este logogrifo consiste en que en 1827 Gómez Pedraza era de los yorquinos moderados y que a él se unieron muchos mexicanos no masones, alarmados ante la preponderancia de los yorquinos. En cambio, en 1832, cuando Gómez Pedraza regresa a la presidencia, el régimen de Bustamante trabajaba sin las ataduras masónicas, después de haberlas roto Guerrero, y entonces resultaba aprovechable Gómez Pedraza, adoctrinado entre tanto en Nueva Orleans por el nuevo rito nacional mexicano de las logias anfictiónicas. Hay una cita en una obra enorme titulada México a través de los siglos. En el tomo 7 se sabe que Gómez Pedraza había entrado a las logias masónicas en Cuba en 1821, hallándose de paso. Esta cita, que aparece en México a través de los siglos, está basada en una obra
que publicó en 1831 el propio Gómez Pedraza. Gómez Pedraza publicó un documento titulado Manifiesto para defenderse de los ataques que se habían hecho contra él entre 1829 y 1832 mientras estaba exiliado. Ahí Gómez Pedraza explica el origen de las logias masónicas en el país. Se queja Gómez Pedraza de una manera muy crítica diciendo: el espíritu humano, por desgracia, está sujeto a epidemias mentales, como los anacoretas, las cruzadas, los palanquines, la astrología, la quiromancia, la inquisición, etcétera. Dice, a nuestra época le ha tocado sufrir una cosa llamada la masonería. Esas manías, como todo lo que afecta a la imaginación, produce una especie de fanatismo, de manera tal que la República Mexicana en poco tiempo se plagó de sociedades secretas. El presidente Victoria, que debió haber hecho esfuerzos personales, dice Gómez Pedraza, para neutralizar a los partidos yorquino y escocés, se mantuvo inerte, extranjero, es decir, ajeno a las sociedades, cuando lo que tuvo que haber hecho es encadenar, ponerle cadenas a estos grupos facciosos. Explica Gómez Pedraza en este manifiesto escrito por él en Nueva Orleans, que ingresó a las logias en La Habana, Cuba, en 1821, que una vez que había sido recibido masón en toda forma por las logias cubanas, llegó a México, ocupó el Ministerio de la Guerra y entonces se acercaron oportunamente, como es frecuente, los masones del rito escocés, a pedirle que participara en las logias escocesas mexicanas. Gómez Pedraza dijo que lo haría solo si el presidente Guadalupe Victoria, su jefe, le daba permiso. Dice Gómez Pedraza que habló en efecto con el presidente y este creyó que no había embarazo, ningún problema en que un agente del gobierno fuese miembro de una logia masónica. Fui recibido en consecuencia, dice Gómez Pedraza, pero en el discurso de mi recepción presupuse que jamás se me comprometería en las funciones del destino que ocupaba. Debo decir en honor de la justicia que nunca se exigió a mí cosa alguna a favor de los individuos de la cofradía masónica, ni tampoco noté pretensiones o designios opuestos a la independencia o forma de gobierno. Ese partido que tanta bulla ha hecho después, el partido escocés, por sí mismo iba extinguiéndose, y creo que si no aparecen los yorquinos, los escoceses habrían acabado por una especie de consumpción, porque el tiempo introduce la indolencia en todas las acciones humanas. Los escoceses, cuando vieron competidores yorquinos en la arena, revivieron de sus cenizas. Gómez Pedraza se quejaba también en el manifiesto de la persecución de las logias masónicas hacia su persona. Dice unas páginas más adelante: desterrado de mi patria, que algún día me honró más de lo que pude merecer, tomo hoy, en 1831, la pluma para vindicarme de la proscripción política que sufro. He sido expelido del país que me vio nacer en marzo de 1829, y esta severa providencia dictada por el gobierno de un pueblo libre hace presumir que soy delincuente o perturbador del orden público. Como hombre, tengo el derecho de defenderme. Colocado en 1825 por el general Victoria en el departamento de la guerra, he sido testigo y víctima de las agitaciones que ha sufrido la República. Mis procedimientos interim, fui agente del gobierno, no solo estuvieron expuestos a la censura legítima del público, sino sometidos también a la vigilancia de la autoridad. A pesar de ello se me ha perseguido, las logias me han perseguido, y no encuentro otra manera de defenderme que escribiendo el presente manifiesto para exponer todo el daño que las logias masónicas le han hecho al país. En la página 83 de su manifiesto señala Gómez Pedraza que una de las personas que más agitaron las logias masónicas en ese siglo, en los años 30 del siglo XIX, fue el general Antonio López de Santa Anna, también masón del rito escocés, al igual que don Manuel Gómez Pedraza. Esta es la explicación de lo que tiene que ver con don Manuel Gómez Pedraza. Definitivamente, por confesión propia en su autobiografía, fue masón del rito escocés, recibido en La Habana, Cuba, en 1821.